Buenas tardes, yo soy Miguel Morales Ramírez. En esta ocasión vamos a presentar esta línea del tiempo sobre educación en México de 1968 al 2008 dentro de la materia de crisis y educación en México actual de 1968 a 1990. Nuestro asesor Héctor Román Torres Fuentes, somos alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, sede San Martín Texmelucan. Esta línea empieza con Gustavo Díaz Ordaz y su sexenio que va de 1964 a 1970. Entre los hechos importantes pues encontramos la matanza de Tlatelolco y de ese movimiento estudiantil en 1968. Un hecho un poco lamentable, el país ciertamente necesitaba un poco de paz porque iban a iniciar los Juegos Olímpicos y los cuales dieron inicio el 12 de octubre del mismo año de 1968. Entre los pilares educativos de este sexenio pues estuvo la publicación de la Ley Federal de Educación Pública, que sustituyó a la Ley Orgánica del 41 y pues se le llama que es un pilar porque hubo contratación de nuevos maestros y se empezaron a crear algunas instituciones. En este caso aquí podemos ver que se comienza a estructurar el nivel medio superior con el colegio de bachilleres, pero también podemos encontrar la creación de la Universidad Metropolitana, CONACYT. En lo social pues había movimientos sociales y un aumento de la deuda externa. Con Luis Echeverría en el sexenio de 1970 a 1976 había un poco de una crisis evidente, un aumento de precios en productos básicos, lo cual traía inconformidad social obviamente. Ahí el crudo de petróleo subía a alzas del 17% en 1974 y no está de más mencionar que había un mal manejo de los recursos del Estado. Entre las cuestiones educativas, en 1975 la formación del Consejo Nacional de Educación Técnica, esta iba un poco apegada a la realidad de esa búsqueda de industrialización en México y se crea esta educación técnica también. A consecuencia de la ley federal empiezan a crecer la demanda en docentes y exponencialmente crece el cuerpo docente en UNAM en 1972. Este hecho que se suscitó también en 1970 a 1976, la reforma educativa que intentaba un poco reformar lo que pasaba en la crisis de 1988. Siguiendo con esta línea, José López Portillo de 1966 a 1982. La reforma del artículo 3 constitucional lo podemos mencionar como un acontecimiento importante. Esto fue en 1980. También la reordenación económica del PIRE con este presidente, el Plan Nacional de 1974 que se apegaba a las necesidades de desarrollo económico de México. En educación también podemos hablar de la creación de la Universidad Pedagógica Nacional en 1978, específicamente el 29 de agosto. Seguimos con José López Portillo. Había obviamente inconformidad social, un poco de huelgas por el déficit fiscal y había un desequilibrio externo. Entre las condiciones un poco favorables podemos ver los programas de inversiones públicas en el desarrollo rural. Esto fue en 1977. Siguiendo ya un poco con la historia de México, en el sexenio de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988 está el Plan de Desarrollo de 1982 al 88, el mismo tiempo de su sexenio. Se crea en educación en 1984 el Sistema Nacional de Investigadores que iba con miras a la mejora de la educación en México. La descentralización de la educación, que es un aspecto muy importante. En este aspecto podemos encontrar que
cada estado se hacía responsable y otorgaba un poco de ingresos para la educación del estado, ya no era algo federal. En 1965, hechos lamentables, el terremoto del 19 de septiembre, que alcanzó una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Entre otros hechos importantes, en este aspecto del terremoto pues se notó la incapacidad del gobierno en un plan de acción de rescate contra estas contingencias naturales o estos fenómenos, y fue la solidaridad del pueblo que tomó un poco de aliento al país con la solidaridad del pueblo. En 1986, el Mundial de Fútbol en México, donde Argentina salió campeón, y también podemos decir que había muchas huelgas en ese entonces por los habitantes de México, y algunos de sus lemas eran "queremos frijoles, no goles", por la falta de atención que las finanzas nacionales tenían. En 1983 a 1988 el Programa Nacional de Educación, Recreación y Deporte se crea. Esto es algo que va con la educación. En 1987 se ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Esto es un poco, es una asociación que recogía ingresos de exportación, y Miguel de la Madrid tiene esta iniciativa de entrar a ese acuerdo. En 1988 se crea el Pacto para la Estabilización y el Crecimiento Económico, PACE. En educación, en 1988 se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Pasamos al gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1988 a 1984. En lo social y económico, pues el país sí sufría algunas leyes muy alguna situación un poco deplorable, y la propuesta de Carlos Salinas en lo económico pues fue vender algunas empresas para tratar de nivelar los gastos del Estado. Telmex es el claro ejemplo de esta situación, vendido a Carlos Slim por cantidades muy menores. Hay un dato de ahí de México, que había 2.107 empresas estatales, y pues a lo largo de un tiempo ya solo quedaban 244 que eran del gobierno mexicano. Las demás ya eran de particulares, y esta fue la propuesta de Salinas para salir de esa crisis. En educación se logró el consenso para que los 31 gobernadores de los estados de la República, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, firmaran con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Esto ayudó a que cada gobierno federal de los estados tuviera el manejo y el control de los representativos, en este caso de los sistemas educativos en los niveles básicos y también en la escuela normal. Entre otras cosas, se redujo la deuda externa. Ya mencionábamos por qué se redujo. La devaluación de la moneda estuvo también presente, y la privatización de las empresas que ya mencionabas. En educación entra en vigor la Ley General de Educación Básica, y pues obviamente se rearticula o se reforma este artículo 3º constitucional. Se crea también el Programa de Modernización de la Educación 1989 a 1994, y
Salinas de Gortari incluyó a la educación básica, la formación de docentes, la educación para adultos, la capacitación para el trabajo, la educación media superior, la educación superior y el posgrado de la investigación. Con Salinas de Gortari también podemos ver que se otorga el carácter de obligatorio a la enseñanza secundaria, se ejecutan y redactan nuevos planes de estudios en los libros de texto. Entre otras cosas podemos ver en 1993 la promulgación de la Ley General de Educación, y ahí también la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México obviamente también. Tenía condiciones que eran un poco irrisorias para la economía mexicana, pero se logró. En 1992, específicamente en mayo, se anunció el inicio del programa de apoyo al rezago escolar. En el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue de 1994 al 2000, podemos ver una impresionante fuga de recursos nacionales. Obviamente esta fuga también trajo a que existiera mucha migración en nuestro país buscando el sueño americano. En educación, el programa de educación inicial PRODE y programa integral para abatir el rezago educativo. También podemos encontrar este mismo programa ahora en educación básica. Recordar que Ernesto Zedillo tomó la presidencia después del asesinato de Colosio. En el gobierno también de Ernesto Zedillo Ponce de León podemos ver algunos programas de desarrollo educativo que se presentaron en nuestro país. Dentro de las estrategias específicas para lograr una mayor equidad destacan las becas de la asistencia escolar por medio del programa de educación, salud y alimentación Progresa. También en educación, el programa de apoyo a la escuela en desventaja, PAEIT. Se implementaron algunos programas también dirigidos a impulsar la actividad docente, el Programa Nacional para la Actualización Permanente y de Maestros de la Educación Básica en Servicio. Y también fue creado en 1995 el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales. Este fue creado en 1997. En el gobierno de Vicente Fox hubo una iniciativa de impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional, la integración y la participación social de la educación. Se diseña un programa educativo para la educación básica y también se incorpora enciclopedia, una aplicación virtual para aprender. Esto también fue en educación básica. El sexenio de Fox, recordemos que fue del 2000 al 2006, Vicente Fox Quesada. El 28 de septiembre del 2001 se dio a conocer el programa sexenal del sector educativo, Programa Nacional de Educación del 2001 al 2006. El documento impulsado por Vicente Fox Quesada se redactó bajo el subtítulo "Por una educación de buena calidad para todos, un enfoque educativo para el siglo XXI". También está la ampliación del sistema educativo privilegiando la equidad, proporcionar una educación de buena calidad
para atender las necesidades de todos los mexicanos. También se crean algunos programas sociales como lo es Oportunidades. Podemos ver en el 2002 Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo. Dentro de los acuerdos sociales se firmó un compromiso social por la calidad de la educación el 8 de enero del 2000 por el secretario de la Educación Pública Reyes Tamés Guardia, el secretario de CEN y también el secretario del CENTE Rafael Ochoa Guzmán. Los gobernadores de los estados también participaron, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, los diputados, representantes de organizaciones, también en este caso de padres de familia, cámaras empresariales, directores de instituciones educativas, representantes de iglesia y algunos empresarios participaron también en esta firma del compromiso social de calidad de la educación. Y entre otros aspectos, las escuelas de calidad, que su objetivo era apoyar a las escuelas y que creciera la calidad educativa. Y obviamente el dinero estaba con el que apoyaban era del Banco Mundial y el gobierno federal. Pues gracias por haber escuchado.